que no se escucha porque estaba apagado el micrófono, pido mil disculpas. Entonces, repito. Ahí sí. Muchas gracias. Durante el viernes, jueves y viernes de la semana pasada y el día lunes tuve muchos correos pidiendo que por favor les explicara lo que estaba pasando, que parecía que era algo importante, que cómo una empresa podía pasar de $2.57 por acción a 483 en pocos días. Y como fue muy repetitivo, decidí hacer una charla. Y la charla no solamente para explicar lo que está pasando, sino quizás para iluminar cómo funcionan los mercados accionarios en algunos países, ¿ya? Y que quizás nos puede enseñar a todos. Hoy en día, con COVID y con lo que está sucediendo con nuestras economías, el tener un poquito de inteligencia financiera, el poder entender en qué está invirtiendo uno y por qué, se vuelve cada vez más importante. Yo pienso que parte del problema de lo que vamos a escuchar hoy día es que los niños en el colegio y ciertamente los jóvenes universitarios al comienzo no tienen educación financiera. Y como consecuencia a veces caen en ciertas cosas que no deben caer. Y esta conversación es sobre eso. Yo lo que les voy a pedir, si fueran tan gentiles, ya, es que dejemos las preguntas para el final. Yo la charla no la voy a hacer muy larga. Sé que la mayoría de ustedes están en vacaciones y quiero respetar eso. Voy a presentar puntos de vista respecto a cosas como ¿es verdad que son los accionistas pequeños contra Wall Street? Y que los accionistas pequeños le están ganando a Wall Street. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad que hay cosas ilegales en lo que está pasando? ¿Será verdad que estos sistemas de algunas corredoras que no cobran comisiones no son tan fantásticos como parecen? Todo esto es parte de la explicación de lo que está pasando, ¿ya? Y voy a tratar, al comienzo sobre todo, de limitar mi presentación a hechos, no opiniones. Y por supuesto al final voy a dar opiniones, pero al comienzo quiero que sea sobre hechos. Esta es la base para mis opiniones. Porque en general la gente no conoce los hechos. Yo vi algunas publicaciones de medios importantes hoy día y ayer, y es sorprendente para mí cómo los hechos realmente no se conocen, especialmente cuando citan algunas publicaciones de afuera. Así que, si ustedes me permiten, voy a hacer esa presentación. Dado el alto número, yo lo que voy a hacer es contestar preguntas que ustedes hagan a través de, ya sea el chat o a través de las preguntas y respuestas. Mejor preguntas y respuestas, para que dejemos el chat para los saludos. Hay una parte donde ustedes pueden hacer preguntas, y las primeras preguntas que tenga, hasta que dé la hora, las contesto con mucho gusto. Es la intención de la universidad, de mis colegas particularmente en el área de finanzas, que hagamos estas conversaciones una vez al mes. O sea, que quizás al regreso de vacaciones podamos hacer otro con algún tema atingente. Hay muchos temas para conversar, ¿ya? Pero vamos a limitarnos para que valga la pena y lo podamos estudiar a profundidad con este tema, ¿ya? ¿Cómo puede ser? Asumiendo que la capitalización bursátil sea un indicador del valor de la empresa, ¿cómo puede ser que una empresa que en abril del 2020, menos de un año, ¿sí?, valía $170 millones, hace 4 días haya valido más de 31.000 millones en menos de un año? O sea, ¿qué explica eso? Esa es parte de la conversación. Parte de la conversación, por supuesto, es que la capitalización bursátil no indica el valor de la empresa. Y parte de la conversación es qué realmente significan los fundamentos. Mucha gente, colegas inclusive, no los de la universidad, que eso está muy claro, pero colegas en el sentido de gente que trabaja en el mercado, dicen que esto es una locura porque hay transacciones que no van con los fundamentos. Yo voy a conversar sobre eso también, ¿ya? Yo tengo una opinión bien clara de qué cosas son los fundamentos y eso va a salir como parte de las preguntas. Entonces, para no hacerla más larga, vamos a ver, yo espero que me vayan compartiendo mi pantalla. Hay gente high-tech como ustedes y yo soy low-tech, así que esperemos que todo funcione bien. Ahí va la pantalla, aparentemente va bien. Entonces, esta es la conversación que vamos a tener, ¿ya?
Para que entiendan, quiero regresar un poco a mi pasado y contarles qué entra químicamente en el cerebro de un idiota como yo que decide sobre inversiones. Tengo muchos de mis amigos que todavía están en eso. Entonces, el proceso mental los va a ayudar, en mi opinión, mucho a entender lo que está pasando, ¿sí? En general, cuando alguien está mirando cómo invertir, o si quieren usar la palabra especular, o si quieren usar algo más neutro, transar en el mercado, nosotros combinamos ideas que tenemos, a veces prejuicios, ideas preestablecidas puede ser, con datos. Datos sean las noticias que aparecen, la investigación que hacemos, a veces miramos la historia, y en esa combinación de cosas llegamos a una hipótesis de transacción. Una hipótesis de transacción, por ejemplo, que dice esta acción va a subir, o quizás esta acción va a bajar, o cualquier otra hipótesis. Una vez que tenemos esa hipótesis de transacción, analizamos si la hipótesis es absoluta o relativa. ¿Absoluta qué significa? Que se refiere a una sola cosa. Por ejemplo, Apple va a subir, o por ejemplo, Amazon va a bajar. Esa es una hipótesis de transacción absoluta. Pero muchas veces nuestras inversiones no son de hipótesis de transacción absoluta, son relativas. Es decir, comparan dos cosas. Por ejemplo, Amazon va a subir más que el Standard & Poor's 500. Entonces ahí ya no importa mucho si Amazon sube o baja, lo que importa es el comportamiento relativo de una cosa respecto a la otra. Y nuestras hipótesis de transacción, en vez de ser absolutas, es decir, hablar de una sola cosa, hablan de cómo comparan dos cosas. Esto es muy común, por si acaso, ya, especialmente en lo que vamos a hablar, que son los fondos de cobertura. Entonces, ¿qué pasa una vez que yo tengo una hipótesis de transacción? Bueno, la mayoría de las personas amateurs en el mercado tratan de manifestar o entienden la hipótesis de inversión en una sola dimensión, que es la dimensión de dirección. Es decir, deciden si algo va para arriba o para abajo. Por ejemplo, pueden decir la acción de LATAM va para abajo, o quizás la acción del BCI va para arriba. Esas son hipótesis direccionales. Esa es una dimensión de lo que uno tradea cuando uno es profesional. Pero hay otras dos dimensiones que son importantes y, por supuesto, la combinación de estos tres ejes. El segundo eje de una transacción es volatilidad y el tercero es tiempo. Por ejemplo, puede ser que mi hipótesis de transacción no diga nada respecto si algo va a subir o va a bajar. Quizás no tenga idea, pero quizás yo crea, bien o mal, que va a haber más volatilidad. Entonces, hay una manera de apostar a que va a haber más volatilidad sin apostar a la dirección. Es un segundo eje sobre el que practicamos. Y hay un tercer eje sobre el que uno apuesta, independiente de los primeros dos, que es el tiempo. Y una vez que yo veo cómo se sitúa mi pensamiento, mi hipótesis de inversión en estos tres ejes, decido qué instrumento voy a usar para materializar la hipótesis de transacción. ¿Voy a comprar acciones? Quizás voy a comprar una opción, un put. Quizás voy a comprar un spread, comprar un put y lanzar otro. O comprar un call y lanzar otro. Sea cual sea el caso, la decisión de los instrumentos es una vez que entendemos los tres ejes que corresponden a la hipótesis de inversión. Y les pido disculpas si estoy siendo técnico al comienzo, esto va a ser muy cortito, pero solo porque es importante para entender lo que va a pasar. No quiero darle una clase de opciones porque seguramente los aburro a todos. Esto es lo que piensa el amateur. El amateur piensa si algo va a subir o algo va a bajar y trata de poner plata en el mercado. Y el profesional piensa en estos tres ejes. La dirección de algo, si va a subir o va a bajar, la volatilidad de algo, si va a ser más volátil o menos volátil a futuro, y el tiempo. Hay transacciones que con el correr del tiempo yo gano plata, aún si no pasa nada, y hay transacciones que con el correr del tiempo yo pierdo plata, las llamamos teta negativo, aún si no pasa nada. Es decir, uno transa en estos tres ejes o estas tres dimensiones, y las verdaderas transacciones tienen un poco de cada uno de los tres ejes. ¿Ya? Lo que quiero que entiendan es que no solamente es importante tener una opinión sobre la dirección del mercado, los traders tienen que tener opinión de los otros dos ejes también, y eso es lo que va a ser importante para entender. ¿Qué transacciones quiero discutir con ustedes en mente? Y el vocabulario es importante si vamos a entender lo que los periódicos aparentemente no entienden. ¿Ya? Vamos a centrarnos en la dirección. Por el momento solamente si algo va para arriba o va para abajo. ¿Ya? Si algo va para arriba, ¿cómo puedo hacer o materializar una hipótesis de inversión? ¿Cómo puedo hacer una apuesta que se beneficie si algo sube? Y la respuesta es, abro la posición o comienzo la apuesta haciendo ¿qué cosa? Comprando acciones. Si tengo razón y el mercado sube, cierro la posición haciendo ¿qué cosa? Vendiendo las acciones que compré. Y si vendía a un precio más grande que el que compré, entonces mi hipótesis de inversión que se materializó comprando acciones va a tener rentabilidad y estoy súper listo.
Ahora, en la mayoría de nuestros países, ciertamente en Chile, igual que en el caso de Estados Unidos, el inversionista o el especulador o el que está transando, no quiero quedarme con un solo nombre ahí, puede apostar a que algo va a subir, pero también puede apostar a que algo va a bajar. Entonces la pregunta es, ¿cómo materializo algo que me dé rendimiento si yo creo que una acción va a bajar? Y la respuesta es, la apertura de la posición hago una cosa que se llama venta corta, que explicaré en un segundo más, y cierro la posición si tengo razón comprando para devolver. ¿Qué cosa es la venta corta? La venta corta es vender algo que tú no tienes. Ahora, ¿cómo se vende algo que tú no tienes? Bueno, técnicamente lo que haces, aunque no te des cuenta en el proceso, pero es técnicamente lo que debería suceder, y vamos a hablar por qué digo debería después, es tú pides prestado la acción a un tercero que no quiere vender, pero que quiere ganarse un poquito de interés, le pides prestado la acción a alguien y la vendes, con el compromiso de que se la vas a devolver. Esto no se hace de manera individual, la bolsa lo hace por ti, con los corredores, por supuesto. Entonces, ¿la venta corta en qué consiste? Si yo veo que una acción está en 100 y creo que va para abajo, le digo a mi corredor que quiero vender corto. ¿Ella qué es lo que hace? Consigue la acción prestada, vendemos corto en 100. Si pasan 6 meses y la acción baja a 20, entonces compro la acción en 20, devuelvo la acción que me prestaron y me quedo con la diferencia menos el alquiler que tuve que pagar por la acción que me prestaron. Ese es el concepto de venta corta, ¿ya? Con este concepto, uno realmente puede apostar que el mercado va a bajar. Tú pides prestado, vendes la acción, la recompras y la devuelves. Si la devuelves a un precio más chico que el que vendiste, entonces ganas plata apostando hacia abajo. Las 4 puntos de posición son comprar acciones, vender acciones que tienes, venta corta y comprar para devolver la venta corta o para cerrar la posición. Esas son las 4 operaciones que realmente materializan si una acción va para arriba o para abajo desde el punto de vista de compra y venta de acciones, ¿sí? Y acá hay un punto que poca gente entiende, aparentemente por lo que leí en algunos de los periódicos importantes, tampoco ellos, ¿ya? Esto es difícil de entender, pero es así, pues. Cuando yo compro una acción en Estados Unidos, ¿sí?, me van a sacar el dinero inmediatamente. Pero el que me tiene que dar la acción me la puede entregar hasta 4 días útiles después. En general, nosotros nos referimos que las transacciones accionarias norteamericanas son temas 4. Cada mercado tiene sus particularidades. El mercado de tesorería norteamericana es temas 1, los bonos corporativos norteamericanos son temas 3, el mercado accionario chileno, cada uno tiene su número de días hábiles en el cual se tiene que entregar. Entonces, les quiero explicar cómo funciona. El que vende tiene 4 días útiles para entregar, y esto crea un riesgo operacional. Yo compro unas acciones y alguien me vende unas acciones. A mí me sacan el dinero inmediatamente, aunque no se lo den al vendedor. Y el vendedor tiene que entregar a la custodia, que en Estados Unidos se llama la DTCC, acá se llama el Depósito Central de Valores, esas acciones para que pasen a mi nombre, pero custodiadas por esta institución, en el caso de Estados Unidos, en 4 días hábiles. Uno piensa, bueno, ¿y si no la entrega, qué pasa? Bueno, como no le has dado la plata, uno puede pensar que no pasó nada. Mentira, pues. Si yo compro una acción que está en 100 y el vendedor me la va a entregar, ¿cierto? Y la acción sube a 500 y en 4 días no la entrega, no basta con el hecho de que no le den la plata a él y me la devuelvan a mí. Yo quiero una acción que ahora vale 500, que no hay. Entonces, el hecho que existe este T más 4 significa que hay un riesgo operacional que puede ocurrir si el vendedor no entrega a tiempo y la acción sube. Y es por esa razón que el Depósito Central de Valores acá en Chile o la DTCC en los Estados Unidos le pide garantías a las corredoras para estas operaciones. Las garantías no están generadas por quien compra, las garantías están generadas por el posible riesgo operacional de quien tiene que entregar, no entrega a tiempo y el precio cambie. Entonces quiero que entiendan que en cada venta ya hay un riesgo operacional. Y las corredoras de bolsa que lidian con esto tienen que poner garantías ante la institución de custodia de que las acciones van a llegar en tiempo y forma.
¿Qué otro riesgo operacional hay para la corredora cuando hay una operación de compra-venta de acción? Bueno, si fueras tan simple como yo lo expliqué, no habría nada más, pero el hecho es que en Estados Unidos, inclusive a gente con poca experiencia, se le permite comprar apalancado. Es decir, se le permite, si hay una acción que está transando en 100, ¿ya? Y yo compro 10 acciones, ahí hay $1000, el corredor quizás me preste una cantidad de plata para hacerlo simple, suponte que el corredor me presta otros $1000. Entonces, con $1000 míos más $1000 del corredor, yo compro acciones. ¿Y esto qué significa ahora? Ahora hay un riesgo, por supuesto. Porque yo he comprado el doble de las acciones que corresponden al dinero que yo tengo porque tengo un préstamo y hay un riesgo operacional. ¿Qué pasa si las acciones caen lo suficiente para no garantizar el préstamo? Entonces, los dos riesgos que se presentan en una transacción tradicional de compra-venta de acciones son riesgo del que el vendedor no entregue en tiempo y forma y riesgo del comprador si es que va apalancado. Si el comprador compra cash, no hay riesgo de ese punto de vista. Esto es importante para entender después las explicaciones incorrectas que yo escucho en algunos sitios de la prensa local, sobre todo, ¿ya? El último punto técnico, y ahí vamos a hacer esto más bonito, es recordar para ustedes, porque voy a usar vocabulario, el vocabulario que usan en teoría y después el de los profesionales. Acá hay una opción. Calls, el derecho de comprar algo, puts, el derecho de vender algo. Específicamente la saqué reciente de opciones sobre Apple. Entonces, acá, por ejemplo, ¿sí? Si yo miro, este es el derecho de comprar Apple a 137 el 5 de febrero del 2021, o sea, en 3 días más. ¿Sí? ¿De comprar qué? De comprar 100 acciones a 137. ¿A cuánto está la acción? Bueno, la acción está en 135. ¿Por qué alguien quisiera comprar a 137 lo que está en 135? Pues no está comprando ahora. Y hay una segunda razón. Si tú quieres comprar acciones de Apple, que está a 135.57, tú tendrías que pagar 135.57 por cada acción, por 100 acciones, por ejemplo. Tendrías que pagar eso multiplicado por 100, por supuesto, $13.500. En cambio, acá yo puedo comprar el derecho de comprar acciones a 137 y me va a costar solamente 1,16 por acción. Si son 100 acciones, entonces es esto multiplicado por 100, son $116. ¿Qué le quiero decir? Que si lo haces con opciones, con $116, controlas el equivalente de 100 acciones en vez de pagar 100 veces el precio. El problema, por supuesto, es que si el precio no llega a 137, cuando llegue el 5 de febrero en 3 días, esto va a valer cero. Ese es el gran problema. Ahora, la gente le encantan las opciones porque le da la impresión de poner poquita plata y si esto pasa encima de 137 o sube mucho por encima de 137, vas a tener una gran ganancia. Es por eso que a la gente le gusta usar las opciones. Cuando cree que algo va para arriba, compra calls, los amateurs en general. Cuando cree que algo va para abajo, compras puts. ¿Sí? Esto es, cada precio de la opción tiene una serie de factores, pero nos da algo llamado la volatilidad implícita, que la voy a mencionar después. Nos da llamado algo el delta. El delta de una opción, en este caso del call, significa que cada vez que varía el precio de Apple, el precio de la opción va a variar el 33% de eso siempre y cuando sea una variación pequeña. Por ejemplo, si Apple varía 3 centavos, lo que te está diciendo acá es que la opción va a variar 1 centavo y va a pasar de 1,16 a 1,17. Esto también le dice a quien te vendió la opción, es que esa persona tiene que tener en mente que lo que te vendió realmente es el 33% de lo que implican las opciones. Si esta opción da el derecho de comprar 100 acciones, el otro tipo en su mente lo que tiene es, yo realmente tengo responsabilidad a los precios actuales por 33. Esto va a ser importante para la cobertura que voy a explicar. El gamma implica que este número, que es la relación de cómo varía la opción con el precio del activo subyacente, cambia. Si esto fuera cero, sería constante. Y este gamma .06 lo que te está diciendo es que a medida que el precio de Apple suba y se acerque a 137, el delta también va a subir. Y esto va a ser bien importante para explicar lo que pasó con GameStop. ¿Ya? Y lo que no hay acá normalmente, pero todo trader de opciones sabe, es lo que se llama el charm en inglés o el encanto en castellano. Y eso tiene que ver con que el delta, a medida que pasa el tiempo, si la opción está fuera del dinero, out of the money, se vuelve cada vez más pequeño. ¿Ya? El individuo que hace opciones para esta gente es un individuo que en general la pasa muy bien, porque
Imagínense en GameStop. GameStop en abril del 2020 estaba a $2.15. Y la gente que especulaba compraba la posibilidad, un call, que te da el derecho de comprar GameStop en $50. Y por eso pagaba 2 centavos. ¿Por qué todo el mundo te lo quería vender? Porque la probabilidad de que llegara a $50 era cero. ¿Ya? Entonces, la gente que vende o lanza opciones, lanza porque en general muchas de las opciones, un gran componente, más de la mitad sin duda alguna de las que transan en el mercado, terminan al final sin valor y se quedan con la prima. Pero si las opciones tienen que comienzan a tener valor, este numerito del delta y posteriormente el gamma van a ser bien importantes para tratar de entender cuánto de ese valor van a tener que cubrir quien vendió la opción. Y eso no lo quiero hacer más técnico, pero va a venir después. Voy ahora a matar el primer mito. La gente que me habla de GameStop habla del inversionista retail chiquito ganando la Wall Street. Eso es una idiotez. ¿Ya? Yo les voy a contar quién fue el primero que miró o que se dio cuenta que habían serias lucas en GameStop. Y es esta foto que ustedes ven acá. Esta foto es de un señor Michael Burry. Quizá ustedes no se acuerdan de Michael Burry, pero si vieron la película de Big Short, es el mismo, ¿sí? El tipo que se ganó $4.500 millones en la crisis hipotecaria, es el mismo compadre. Y este individuo se dio cuenta mucho antes que los demás, por si acaso mucho antes que Wall Street Bets, ¿ya? Que había una gran oportunidad de ganar en GameStop, y les voy a explicar qué fue lo que hizo, ¿ya? Él al final terminó ganando más de $1.700 millones, lo vamos a ver en un minuto más, ¿ya? Pero él lo hizo con una anticipación importante a lo que la gente ve después. Este es un pequeño análisis en el tiempo de lo que pasó. En junio del 2019, esto es pre-COVID, ya el retail en los Estados Unidos andaba razonablemente mal. GameStop era una empresa que tenía tiendas, que ofrecía juegos y cada vez le estaba yendo peor. Transaba en bolsa, acababa de anunciar resultados muy por debajo de los esperados y las cosas iban hacia el sur, ¿sí? En ese momento, la acción valía 4.04 y por si acaso llegó a valer posteriormente 2.57. En agosto del 2019, es decir, hace más de un año, porque la gente sabe de Wall Street Bets de forma reciente, pero en agosto del 2019, Michael Burry agarró este famoso de Big Short, hizo una inversión importante en GameStop. Mucho antes que se dieran cuenta los muchachos de Reddit en el famoso foro de Wall Street Bets, que dicho sea de paso, yo también uso, porque me dice mi señora que soy copuchento, pero en fin, da igual. ¿Qué pasó? Un usuario de este foro, ¿ya? Un usuario de este foro, voy a dejar, si no les molesta, las preguntas, Verónica, para el final, ¿ya? Un usuario del foro Wall Street Bets publicó en agosto del 2019 una foto de las posiciones que tenía este señor Michael Burry, de fama por haber sido un tipo que hizo mucho dinero apostando en la crisis hipotecaria o la gran crisis financiera, GFC se llama en inglés. Y entonces el foro comenzó a decir, bueno, quizás hay algo. Ahora, ¿qué fue lo que notó? Que es bien interesante, ¿sí? En abril del 2020, el precio estaba en $2.57 por acción. A ese precio, la capitalización de mercado de GameStop, o sea, el valor de la empresa, asumiendo que haya correlación entre estas dos cosas, era $180 millones. ¿Qué pasó el 16 de noviembre del 2020? Entró un señor de nombre Ryan Cohen, también conocido, ¿sí? Que trata de cambiar el modelo de negocios a algo más digital. Entra con un grupo no pequeño de acciones y entra al directorio de GameStop, ¿sí? Esto es lo que citan, por si acaso, los diarios locales como una gran cosa, y en mi opinión dudo mucho que este cambio explique lo que va a pasar en los precios. Pero en fin, lo pongo ahí, ¿sí? Y acá viene el primer punto que no es tan técnico y que es importante que entiendan.
En diciembre del 2020, la corredora que se hizo famosa en todo esto, llamado Robinhood, ¿ya?, contrata a Goldman Sachs para que lo ayude a salir a la bolsa. Pero en ese mismo día le cobran una multa de $65 millones por engañar a los accionistas respecto a cómo genera su dinero. Es bien importante entender cómo genera su dinero para entender qué fue lo que pasó, ¿sí? ¿Cómo genera ingresos Robinhood? Bueno, Robinhood lo que le dice a quien quiera usar la plataforma, a la corredora, le dice, mira, tú transas lo que tú quieras con nosotros, ¿ya?, y no tienes que pagar comisiones. Entonces, yo me copié de alguien, no sé de quién, pero ahora digo que es mío, ¿ya?, el dicho que cuando tú usas un producto y pagas cero, entonces el producto no es lo que usas, sino el producto eres tú, ¿ya? ¿A qué voy yo? ¿Cómo gana plata Robinhood si no cobra comisiones a sus clientes por las transacciones que hacen, que es el modelo tradicional de las corredoras? Y la respuesta es, este modelo de negocios que cuando uno lo dice la gente no lo cree, pero es verdad. En inglés, o en mi profesión, se dice you sell the flow, ¿ya? A ver, veo manos levantadas, por si acaso las veo, pero les quiero pedir, por favor, la posibilidad falta muy poquito y de ahí vamos a ir a las preguntas, ¿ok? Sí. A ver. ¿Qué es lo que hace Robinhood? Yo pongo una transacción con Robinhood, todos nosotros ponemos transacciones con Robinhood, y Robinhood lo que hace es, en vez de ejecutar esas transacciones directamente en la bolsa, Robinhood le pasa esas transacciones a alguien grande que hace de mercado. Ese grande normalmente es un fondo de cobertura, ¿ok? El fondo de cobertura recibe estas transacciones y las ejecuta a favor de los clientes de Robinhood. Pero el hecho es que al recibir todo este volumen de transacciones, el fondo de cobertura, Citadel o Citadel Securities, para ser exacto en este caso, sabe una serie de órdenes y por lo tanto se puede poner adelante de esas órdenes. Es decir, si sabe que alguien va a comprar mucho de algo, el fondo de cobertura a través de sus algoritmos ejecuta las operaciones de compra antes. Eso parece algo que es ilegal, técnicamente no lo es, curiosamente. Parece algo que es ilegal que se llama front running. Yo cuando manejé los fondos mutuos de una institución acá, yo no podía comprar para mí antes que para los fondos. Eso es absolutamente ilegal, es transacción con información privilegiada en Chile. En inglés, en Estados Unidos se llama front running, en Estados Unidos tiene 10 años de cárcel por si acaso. Pero para eso, para que eso ocurra, tú tienes que estar poniendo tus transacciones antes que la de tus clientes. Citadel no tiene clientes. Los clientes son de Robinhood. Entonces, cuando Citadel, comprándole el flujo de órdenes, se pone antes que los clientes de Robinhood, en la letra de la ley no está haciendo front running. Y esto es lo que hacen. La mayoría de las corredoras chicas le están vendiendo el flujo de órdenes a los fondos de cobertura y los fondos de cobertura los ejecutan en la bolsa con ventaja. Como eso genera dinero para el fondo de cobertura, parte de ese dinero el fondo de cobertura se lo da a la corredora de bolsa Robinhood y es así como hace dinero. Eso es poco conocido, pero yo creo que ahora se va a conocer bastante bien. El caso de Robinhood, la persona jurídica, ¿no? Que no es Citadel, porque hay varias Citadel. Citadel Securities es el fondo de cobertura que recibe estas órdenes de Robinhood, por si acaso, ¿sí? Y acá está lo que les dije, ¿ya? Los clientes de Robinhood para el fondo de cobertura son el producto. ¿En qué sentido? Ellos no pagan nada, pero ellos le generan una utilidad a Citadel y Citadel le da plata a Robinhood por eso. Entonces, esto no es muy distinto de lo que hace Facebook con nosotros, dicho sea de paso. En enero de este año, al comienzo, ya hace pocos días, una empresa famosa de investigación de gente que se dedica a vender corto, ¿sí?, se dio cuenta que había un montón de gente que estaba yendo en el lado opuesto de las ventas cortas. La venta corta quiere que algo baje. La gente en Wall Street Bets, WSB,
estaba comenzando a comprar y lo subestimó y dijo, miren, este es simplemente una horda de gente idiota que está comprando, les va a ir muy mal, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el mecanismo? Para que nos entendamos. ¿Cómo se dio cuenta Michael Burry de que acá había una oportunidad? ¿Y cómo se dio cuenta la gente en el foro que había una oportunidad para hacerse en buen chileno la pasada? Es muy simple. El 22 de abril del 2021, cuando publicaron cuánta venta corta había para GameStop, cuántas acciones se estaban prometiendo vender corto, el número de acciones era el 140% de todas las acciones que existen libremente en el mercado. Es decir, se estaban vendiendo más acciones que las que existen. Entonces, no costaba más de 2 dedos de frente darse cuenta que si tú vendes corto, tarde o temprano vas a tener que comprar. Y como han vendido más que las que hay, va a haber un esfuerzo para comprar y eso va a empujar el precio para arriba. Eso se dio cuenta Michael Burry. Michael Burry compró acciones y se dieron cuenta la gente de Wall Street Bets, y como hay gente más pequeña, ellos en vez de comprar acciones, compraron opciones, calls para ser exacto. Cuando la acción estaba en 4 o 5 dólares, compraron calls a 20, que no valían nada, porque nadie esperaba que la acción se multiplicara por 5. Las compraron muy barato, y no solamente se multiplicó por 5, pasó, y hizo multimillonarios a más de uno. Y acá viene una cosa que es bien importante. Uno piensa que estas cosas no pasan en los Estados Unidos, pero es porque uno ve mucha televisión. La venta corta puede ser cubierta o desnuda. La cubierta es la que yo expliqué, que es, yo para vender corto pido prestado la acción y la vendo. Eso es lo normal. Pero como hay estos 4 días de diferencia, ¿ya? Si yo no pedí prestado para vender corto, nadie se va a dar cuenta por 4 días. Y ahí se produce algo que hoy día es ilegal en los Estados Unidos, que es la venta corta desnuda, que es decirle a tu corredor que has vendido corto sin previamente tener la acción. Y por 4 días se van a dar cuenta que esa acción no llega. O sea que por 4 días tú realmente has vendido algo que no existe, porque no lo pediste prestado. Eso explica el famoso 140. Eso desde el 2005, después cambió en el 2008 y después en el 2009, se llama ley SHO, artículo 240, es ilegal y tiene pena de cárcel en los Estados Unidos, por eso que esto se va a poner bien interesante, ¿sí? Ahí está la regla 204T, es temporal del 2008, esta fue la crisis, la regla 204, la permanente en el 2009, que te dice, mira, si tú prometes vender y T más 4 no te apareces con la acción, entonces estás obligado a aparecerte durante el día, si no te caen todas las penas del infierno. Eso es lo que dice la ley, dicho sea de paso. Ahora, si había venta corta de 140%, porque así fue, alguien estaba vendiendo acciones que no había pedido prestado. Se estaban vendiendo más acciones que las acciones que existían. ¿Ya? Los de Wall Street Bets lo hicieron con calls. Los market makers, que son los que les venden los calls a estos muchachos del retail, se las vendían muerto de risa porque por mucho tiempo era como quitarle un caramelo a un niño. Le vendías el call, te pagaban prima, el call terminaba sin valor y yo me quedaba con la plata. Era muy rico. Entonces yo le vendía algo que iba a tener valor si la acción se multiplicaba por 5 y los idiotas me pagaban por eso y así funcionó por todo el 2020, todo el 2019. Pero el 2021, queridos amigos, no solo la acción se multiplicó por 2, por 3, por 4, por 5, pasó de $2.75 y llegó a estar, por si acaso, en 483. Entonces, cuando tú le vendiste la oportunidad que te compraran acciones a 20 o a 30 y llorabas de risa porque nunca iba a llegar, te encontraste ahora teniendo que darle acciones a 30 que en el mercado podían valer 300. Y ahora algo técnico. A medida que el precio iba subiendo, el delta iba subiendo. O sea que si ibas cubriendo con el delta, tenías que comprar más acciones para poder protegerte de la subida si tú eras un market maker. Y al comprar más acciones, tenías el efecto por el cual tú empujabas el precio para arriba. Y como había gamma, eso hacía que el delta aún así subiera. Y es por eso que lo llamamos apretón gamma. Es decir, aparece, o un gamma squeeze en inglés, aparece un efecto retroalimentador que hace que el precio suba y que el precio suba y que el precio suba y que el precio suba. A propósito, que gente que hacía cosas pensando que nunca iba a ocurrir algo, como por ejemplo que la acción se multiplicara por 3, el precio de la acción se multiplicaba por 3 o por 4, y ocurrió. Entonces, la gente que le vendía opciones a estos señores, los market makers, se dieron cuenta que había que cubrir, el delta fue subiendo, el gamma hacía que el delta subiera más, había que comprar más y más acciones para cubrir, presionando el precio hacia arriba. ¿Sí?
Esto no solamente ocurrió recientemente en GameStop, ocurrió en AMC, los teatros, ocurrió en BlackBerry, que creo que todo el mundo conoce, ocurrió en Nokia. Y esto es sin contar que hace un año vino ocurriendo, y nadie menciona nada porque nadie habla de fundamentos cuando uno habla de Tesla. Esto viene ocurriendo en Tesla de manera bien importante también. Ahora, la pregunta es, ¿tendrá sentido? ¿Cuál es el rol de la DTCC, que es el equivalente del Depósito Central de Valores en Estados Unidos? Es el rol de custodio. El que decide que mis acciones son mías es porque la DTCC dice que son de Roberto Bonifaz. Entonces, pasan a mi custodia, entre comillas, que es a la custodia de DTCC a mi nombre, 4 días después de que alguien me la haya vendido. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, por este famoso T+4, si yo soy la DTCC, yo pido garantías que me la van a entregar al que vende la acción. ¿Sabes? Y pido garantías al que compra a crédito. Pero al que compra al contado no le pido garantías. ¿Por qué es importante esta explicación? ¿Por qué es importante? Porque cuando la acción comenzó a subir de manera importante, ¿ya? Y pasó de 2.75 a 20, a 30, a 40, a 100, a 150, a 200, a 300, a 400 para llegar a 483,3, de repente Robinhood suspendió no las transacciones. Yo he visto suspensión de transacciones y eso no tiene nada de raro. Suspendió la compra. Y adujo que era por las garantías que tenía que poner vía la volatilidad. Y no tiene ningún sentido esa respuesta. Porque no suspendió la venta de las acciones, tú podías vender. No suspendió abrir posiciones. Tú podías abrir posiciones siempre y cuando fuera una venta corta. Lo que no podías hacer era comprar. Y lo único que no necesita más garantías es la compra cash. Entonces, esa, que es la que podría haber explicado el requisito de mayores garantías, no ocurrió. La explicación, no lo puedo probar en un tribunal, pero la explicación más plausible es que uno de los grandes perdedores de esta subida de precios fue Melvin Capital, que perdió 2.000, esto es al 25 de enero, después perdió más por si acaso, pero al 25 de enero había perdido 2.750 millones. ¿Y quién le pone plata a Melvin para poder solventar la pérdida? Bueno, curiosamente se la pone Citadel. ¿Y quién es Citadel? Es el que le compra el flujo de órdenes a Robinhood. Y es con quien Robinhood hace sus ingresos. El 90% de los ingresos de Robinhood vienen de vender el flujo de órdenes. Y Citadel se está lesionando porque uno de los fondos en los que participa está teniendo pérdidas. Esa creo que fue la razón de por qué se suspendieron las compras. Vamos ahora, si les parece bien, ¿ya? Permítame un segundito. He visto en varias levantadas de manos, a ver si me permiten acá. ¿Ya? Y voy a ir en ese orden, ¿ya? Lo que no puedo hacer porque este es un webinar y no hay micrófono para los invitados, pido disculpas. Así que, Verónica Ruiz Tagle, si tú me quieres escribir la pregunta, ¿ya? Yo con mucho gusto la contesto. No la veo dentro de las preguntas. Entonces, les pido, por favor, si me pueden hacer las preguntas. Veo, voy a poner esto acá para poder leer, ¿ya? Y voy a aprovechar para presentar a los otros panelistas, por si acaso, ¿ya? Que me acompañan, que son parte del equipo de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos ayuda en los magísters en el equipo, y está además el director del Master of Science in Finance, Augusto Castillo. Entonces, mientras las personas que levantaron la mano pueden escribir sus preguntas y las voy a contestar en el orden, hay una pregunta anónima, hay una pregunta de Benjamín Bulnes, una de Oscar Justi, todas esas las voy a contestar, una de Sergio Innocenti, de Cristian Mucheri. Esas preguntas las voy a contestar, más las preguntas de las personas que levantaron la mano. Ahora, para comenzar, si les parece bien, voy a permitirle al profesor doctor Augusto Castillo, que es el director del Master of Science que tenemos en la Universidad Adolfo Ibáñez, que él haga las primeras preguntas por antigüedad. Si no le estoy llamando viejo, sino por antigüedad. Entonces, Augusto, si fueras tan gentil y quisieras hacer las preguntas, yo te voy a estar muy agradecido. Se supone que ahí activé mi micrófono. Te ¿Sí? veo. ¿Se escucha? Te escucho perfecto. Súper. Ya, yo tengo un par de preguntas, Roberto, súper interesante.
La primera es si se debería regular más el mercado accionario norteamericano. Tú algo dijiste al comienzo sobre que había evidencia de que había gente transando sin muchos conocimientos, sin entender los fundamentos. Así que esa es como la motivación de mi pregunta. Ver, si quieres te hago las dos preguntas o vamos a esa primero. Como soy viejito, me acuerdo de lo que me pasó hace 30 años, pero no me puedo acordar de hace 2 minutos, así que te voy a suplicar una a la vez. Ya, súper, esa es la primera. A ver, son dos partes realmente, ¿ya? ¿Hay que regular más el mercado accionario norteamericano? Yo creo que no. Lo que hay que hacer es cumplir las reglas. ¿Ya? Y las reglas dicen que venta corta desnuda no se permite. Por lo tanto, alguien cometió infracciones que tienen no solamente consecuencias administrativas, sino pueden tener penales. La ley SHO, la regla, como ustedes vieron, era el artículo 204. Y lo que hay que hacer es meter a la cárcel a esa gente. Esa es mi opinión. Ahora, la segunda parte, que esto se repite mucho y lo escucho inclusive en la prensa local y yo me agarro la cabeza, ¿ya? Es que es gente con pocos conocimientos que no está tradeando fundamentos. Y yo me río porque cuando la gente habla de que se están comprando acciones sin los fundamentos, están pensando que los fundamentos importantes son los de la empresa. Y no. Hay que distinguir las acciones de la empresa, no son lo mismo. ¿Ya? Los fundamentos importantes son la demanda y la oferta de las acciones. Que en épocas antiguas, cuando había tasa de interés y había un precio en el tiempo, entonces quizás los fundamentos de la oferta y demanda de las acciones correspondían a los fundamentos de la empresa. Pero hoy día, donde la tasa de interés es 0 y el dinero está casi botado, entonces los fundamentos de los flujos del dinero no son los de la empresa. Ni en esta acción ni en ninguna otra. En Tesla no lo son tampoco. Responden perfectamente a los fundamentos que están detrás de qué están motivando las compras y ventas del dinero, pero no hay la conexión con fundamentos de la empresa. La conexión entre la empresa y el precio de sus acciones se rompió con la política de tasa de interés de los bancos centrales de tirar esto a 0, porque eso hizo que el concepto de valor presente neto, todos esos conceptos que son tan importantes para el valor intrínseco, hoy día tengamos signo de interrogación sobre eso. Entonces yo tengo una opinión que no es compartida, creo que por mucha gente. Primero, yo creo que el mercado está suficientemente regulado, lo que hay que hacer es aplicar las reglas y aplicarlas fuerte. Y dos, cuidado que los fundamentos que son relevantes al final son los fundamentos de lo que motiva la compra y venta de las acciones. Y eso puede ser o no basado en la empresa. Cuando yo era más joven, hace 20 años, ya cuando manejé dinero, eran los fundamentos de la empresa. Pero de que las tasas de interés se acercaron a 0 por allá en el 2008, 2009, más que 2008, esa conexión se ha roto. Así que yo tengo una opinión que yo sé que es controvertida, que no comparte mucha gente, pero eso es lo que pienso. ¿Cuál es la segunda pregunta, Augusto? Mi segunda pregunta está vinculada con algo que dijiste también hace un rato sobre estas corredoras de bolsa que tienen este modelo de 0 comisiones y quisiera saber tu opinión al respecto. Ahí no hay ley, pero yo pondría ley. ¿Ya? Yo no creo que la gente que compra a través de estas corredoras o de la aplicación Robinhood saben que ellos son el producto. De la misma manera que cuando usas Facebook y no pagas, no saben que tus datos es el producto. Y yo creo que habría que ser transparentes y decirle, mira, cuando tú pones una orden de compra de GameStop a través de Robinhood, Robinhood pasa esa orden de compra a un fondo de cobertura que compra antes que tú. Entonces a ti te van a costar 2 centavos más caro, no te vas a dar cuenta, pero 2 centavos por cada idiota que hay ahí es mucha plata. Así es como hacen las lucas. Las hacen con mis órdenes. Entonces yo sospecho que si tú estás lucrando con mis órdenes, me debería caer algo a mí, no a Robinhood. Ahora, yo no creo que la gente entienda. La gente cree que hay 11 gratis. ¿Ya? La gente no sabe que no hay almuerzo gratis. Que cuando alguien te invita a almorzar gratis es que algo quiere. ¿Ya? Entonces, acá, cuando te dicen que son 0 comisiones, yo me acuerdo de mi tata. Mi tata me decía, hijito, en cada mesa de póker hay un idiota, y si no sabes quién es, tienes un problema. ¿Ya? ¿Qué es lo que creo que está pasando? La gente le fascina no pagar comisiones, pero son el idiota en la mesa de póker. ¿Ya? Esa es mi sensación.
Acá hay una pregunta que dice, ¿qué rol jugó en esto Reddit en cuanto a ordenar intenciones y tiempo de respuestas para afectar un activo? Dentro de Reddit está el subgrupo que se llama Wall Street Bets, al que yo por si acaso pertenezco, ya, disclaimer. O sea, pertenezco en el sentido que leo, yo no escribo nada ahí. ¿Qué rol jugó? Importante. Porque hoy día, hace 20 años, si tú tenías acceso a un terminal de información, Reuters antes, Bloomberg hoy día, tú tenías una gran ventaja. Pero hoy día la información se disemina con rapidez. Entonces la capacidad de coordinar está. Y Wall Street Bets te permite eso. ¿Es ilegal o no es ilegal? No estoy seguro. Me río porque en Estados Unidos, antes que yo regresara, había lo que se llama opinion luncheons. ¿Y qué cosas eran esas cosas? Eran algunos almuercitos donde los fondos de cobertura cambiaban opiniones de inversión. ¿Y cómo funcionaba? Si yo ya había puesto una apuesta, no antes, por supuesto, yo se las contaba a los otros hedge funds para que ojalá ellos hicieran la misma apuesta después que yo y me levantaran. Pero el hecho es, también hay coordinación. Entonces, si la coordinación de Reddit es delito, los opinion launches también son delitos. ¿Ya? O sea, yo creo que hay que jugar parejo. Por eso que ahí soy súper cínico en esa respuesta. La siguiente pregunta viene de Benjamín Bulnes. Hay mucha gente que compara la situación actual de GME con el short squeeze de Volkswagen en el 2008. Bueno, lo de Volkswagen es similar en el sentido a la mecánica sobre qué hace que el precio suba para después se desinfle, por supuesto, todos sabemos por qué. ¿Ya? Hoy día, a diferencia del 2008, es mucho más fácil saber quién está corto y en qué cantidades. Entonces, ¿son parecidos en el sentido del resultado final? Sí. ¿Son distintos? Porque hoy día, con una simple pasada en una página en la que en teoría no hay que pagar, yo puedo saber si alguien está corto de más. Puedo buscar si alguien está corto más del 100% del floating y me encontré en GameStop. O sea, eso fue. Hay toda una lista después, si quieren ver, de los potenciales cortos. Ahora, que alguna de estas personas en Reddit, específicamente Wall Street Bet, se va a quemar, yo creo que se están quemando ya. Porque mirando el grupo, estos compadres han comenzado a comprar para reventar a los cortos en plata. ¿Ya? Y la plata, yo la he mirado con mucho cuidado, subió de 27 a 32 en el fin de semana porque estaban comprando cuando los productores de monedas, de cosas que se hacen con plata, están cerrados. Entonces el precio se elevó. Pero hoy día está cayendo muy fuerte y van a perder mucha plata. ¿Por qué? Porque, pónganse a pensar, hay 2 millones de personas en el grupo de Wall Street Bets. Los cheques estos de ayuda del gobierno a $1.600, ahora van a ser 2.000, por 2 millones son 3.000 millones de dólares de poder comprador. Eso en GameStop es muy importante para mover el mercado. En el mercado de la plata no. Entonces ahora pienso que van a hacer lo mismo, van a intentar hacer lo mismo en plata, eso todavía no salió en las noticias, pero va a salir y les va a ir mal. Esa es mi sensación, por si acaso. A la pregunta de Benjamín Bulnes. A la pregunta de que tengo 2 monitores y como yo hago una cosa a la vez, ahora me cuesta, ya, ahora sí. A la pregunta de Oscar Justi. Pregunta respecto al riesgo operacional. En el mercado de bonos soberanos, el delivery versus payment, el riesgo operacional se mitiga, usted no entrega el bono, Yo estoy de acuerdo. El problema es que ahí tú no esperas que el precio de lo que se está transando cambie. Ponte a pensar. En el mercado accionario, el riesgo, entre comillas, también se mitiga, porque si yo compro y tú vendes, como tu acción no llega en 4 días, la plata no te la dan. O sea, exactamente igual que el otro. No te dan la plata, pero eso no mitiga el riesgo. Suponte que hagamos una transacción, yo compro la acción a 100, tú me vendiste la acción a 100. Los 100 que yo pagué no te los dieron, está guardado para cuando llegue, y ahí te dan la plata. Entonces no te han dado los 100, pero la acción está en 100. Entonces, en los 4 días que faltan, la acción se va a 1000, y tú decides no entregarla. Entonces yo ahora reclamo que compré la acción. No reclamo que me den mi 100 de vuelta. Quiero mi acción que vale 1000. Ese riesgo de 900 que tienen 100 de plata, que no se le han entregado al vendedor, y 900 más que vale lo que yo compré, ¿quién se lo come? ¿Y se lo come el DTCC o se lo come el corredor? El corredor es la respuesta, por si acaso, las garantías. Entonces, este riesgo de retener el dinero pago contra delivery
mitiga el riesgo si lo que estamos hablando no varía mucho de precio, pero si varió, si el precio puede multiplicarse por 3 o por 4, el riesgo operacional todavía existe, por si acaso. ¿No? Sergio, mi querido amigo Sergio, me dice que el dicho que hice yo, que no sé de quién era, lo dijo Rafael Payet, de Chairman de Telefónica. Es posible. Una de las ventajas de tener mi edad es que yo tengo una regla cuando tengo un dicho que me gusta. Ya, cuando escucho algo que me gusta, por 30 días le doy crédito al autor del dicho, ¿no? Y después me olvido. Entonces pienso que es mío. Eso es más o menos cómo funciona, por si acaso. ¿Ya? Cristian me dice, en algunos foros en Chile están comenzando a hablar de repetir este caso con alguna acción chilena. Bueno, primero que todo, en Chile yo dudo mucho, ¿ya?, que haya venta corta desnuda. Es un mercado más chico, todo el mundo se daría cuenta. O sea que no creo que haya ventas cortas de 140% del float. Ahora, es un mercado mucho menos líquido que el gringo y por lo tanto se podría hacer. ¿Ya? Ahora, la venta corta es algo natural en los Estados Unidos, no es tan natural acá. ¿Ya? Y vender corto en Chile es peligroso porque aunque no tengas un montón de gente jugando al otro lado, tienes que comprar y si el mercado no es líquido, no es fácil cerrar la transacción. Por eso es que yo creo que esto no va a ocurrir con facilidad en Chile. ¿Ya? Esto no significa que no ocurra, ¿eh? Yo no creo que ocurra con facilidad. ¿Sí? Carolina Larcón me dice, ¿ves viable que Tesla siga manteniéndose los 800? Tesla ha subido porque hay algunas cosas que está haciendo bien Elon Musk, no tengo ninguna duda. Pero otra razón por la que ha subido es que yo te diga que Tesla tuvo 24.000 millones de dólares en cortos, que también los han ido apretando, y eso ha hecho que la acción suba. Entonces yo no creo que uno pueda inteligentemente decir que Tesla no vale nada. Tesla vale, y algunas de esas ideas pueden decir que valga mucha plata. Dudo mucho que hoy día sea la empresa más grande del mundo, o que merezca ser hoy día la empresa más grande del mundo. ¿Ya? Dudo mucho que en función de esas acciones, Elon Musk merezca ser el hombre más rico del mundo, la persona más rica. Entonces, si va a mantener 800 o no, la respuesta honesta es no sé. Y no sé porque no quiero hablar de la empresa, porque ya te expliqué que los fundamentos están rotos. Los fundamentos que hay que entender son los fundamentos de la gente que compra la acción, que no tienen necesariamente que ver con lo que llamamos fundamentos de la empresa. Entonces, ¿se mantendrá en estos precios o no? No tengo idea, ¿ya? Yo sí sé, habiendo estudiado economía, que hay una propiedad de las burbujas, y es que nadie sabe cuándo la burbuja va a reventar. Y si tú dices burbuja y no revienta, y dices burbuja y no revienta, es como ese idiota que va al cine que dice terremoto y no sucede, la tercera vez lo meten a la cárcel. No solo no le creen. Entonces, por favor, no me entiendas mal. No estoy diciendo que es una burbuja en el sentido de que no hay nada. Yo creo que hay valor en Tesla. Creo, sin embargo, que el precio está bien ayudado por algo similar a lo que ha ocurrido en GameStop, en el sentido que han apretado a gente que ha ido corto. Y eso ha empujado el precio hacia arriba. Entonces, parte de ese precio, ¿ya?, tiene que ver con la apretadita que le pegaron a los cortos. Y parte del precio tiene que ver con las percepciones de lo que Tesla puede hacer en sus flujos a futuro. Pero no es todo. Entonces, la respuesta honesta es no sé, ¿ya? Porque esos fundamentos están rotos y yo creo que es bien peligroso ese tipo de decisión, ¿sí? Javier, le escribo de Guayaquil, linda ciudad. Estoy seguro que prefiero estar cerca del mar que estar en mi apartamento en este minuto. ¿En qué manera las políticas públicas podrían dinamizar el mercado de valores en Guayaquil o en el Ecuador? Y la respuesta es, yo tengo una idea bien clara que no hay en Chile todavía, pero México ha pensado, ¿ya? Y es tratar de transar certificados de inversión de empresas nacientes. El futuro de países como Ecuador y el de Chile, sin duda alguna, está no por las empresas que hoy día transan en bolsa, no es el futuro. El futuro está por las empresas pujantes que están naciendo y que van a dar empleo. Y tener una fuente de financiamiento para esas empresas cuando los bancos todavía no los ven con buenos ojos
es algo que ya se ha visto en Inglaterra, es algo que se está viendo en México, ¿ya? Y es algo que yo creo que se podría practicar en otros países de la región. Yo creo que eso da para alguna charla, pero esa sería mi sensación, querido Javier. Eduardo, esta coordinación de inversiones a pie, me gustó la expresión, me la voy a copiar y después, los 30 días digo que estudia, después voy a decir que es mía. Por medio de redes sociales puede ocurrir nuevamente, ya no a raíz de las medidas que se van a tomar. Yo creo que hoy día, el pensar que una de las cosas que calmaban las reglas en los mercados financieros y en los gobiernos en general es que la gente no podía reaccionar rápido porque no había comunicación. Eso cambió. Ya han cambiado las reglas para siempre. Para siempre. ¿Ya? Entonces yo hoy día creo que se pueden coordinar para bien o para mal. Entonces yo sospecho que el mejor antídoto para que algo malo pase no es que falte la información, es que haya mucha información. Si hay mucha información va a ser más difícil mentirles. Entonces, lejos de tapar la información o regular la información o regular la forma de actuar, yo lo que creo que hay que bombardear con información para que la gente tenga la información. Y a eso no hay que tenerle miedo. Esa sería mi sensación. ¿No? Manuel, viendo este gran desajuste en las operaciones y que esto es posible mediante el uso de derivados, si esto ocurre sobre un activo conocido o limitado, ¿qué sucedería cuando hablamos de derivados de clima, por ejemplo? Bueno, el problema del derivado, por ejemplo, la venta a futuros, es que tú puedes vender algo que no tienes. Esa es venta desnuda. La venta de un futuro es la promesa de vender. No tengo que pedir prestado para vender. Es la promesa de vender. Por lo tanto, con derivados sucede algo bien raro. Sucede que muchas personas pueden vender un mismo activo. ¿Ya? Eso pasa. Cuando alguien me pregunta qué pasa con el oro, yo le digo, ¿qué oro? Me dicen, ¿cómo qué oro? Con el oro. No, maestrito. Hay oro papel, que es una cosa. Hay oro derivados, que es otra cosa. Y hay oro metal, que es otra cosa. La razón por la que el oro no sube, pese a que el dólar se está descalabrando, ojo que creo que ya ha hecho piso, es porque el oro papel lo han vendido. Lo han vendido. Entonces, cuando hay una conexión entre el oro papel y el oro físico, hay que tener cuidado, porque con el oro papel puedes vender sin límite. Y eso ha evitado que el oro suba a, no sé, $2.500, $3.000, $3.500, lo que probablemente debería ser. Entonces, con los derivados, uno entra a una dinámica que es difícil de entender, pero hay que captar. ¿Ya? Pónganse a pensar lo que pasó. Por eso que yo le tengo simpatía a los inversionistas de a pie. Ya me copié la expresión. Pónganse a pensar. ¿Qué hacían los fondos de cobertura al vender corto desnudo? Estaban inventando acciones para vender. Yo no tengo ningún problema si con las acciones que hay, alguien quiere vender, alguien quiere comprar y se crea un precio de equilibrio. Pero inventar acciones para vender, se me ocurren un montón de palabras, ninguna de las cuales puedo mencionar ahora. Voy a decir que no es decente. Porque para empujar su hipótesis de inversión de que esto va, fuerzan e inventan sintéticamente acciones que no existen. Eso es vender corto desnudo, es vender algo que no tienes. Entonces, hay un poder vendedor que excede el número de acciones. Entonces, están manipulando el mercado abajo haciendo trampa. Y eso no me parece bien. Entonces, que esos compadres, que Melvin haya perdido, hay una palabra en alemán, pero no quiero ver, que Melvin haya perdido 2,7 millones, después un poquito más, me genera una sonrisa. Yo sé que es horroroso decir eso, ¿ya? Quisieron hacer trampa, ¿está bien? Y salieron quemados. Estoy contento con eso. Entonces, yo lo que pido es más transparencia y aplicación de las reglas. Y que no crees las reglas para ti simplemente por el desconocimiento. Yo soy profesor. Está bien, estuve en el mercado algún tiempo, pero soy profesor. Siempre he sido profesor de corazón. Inclusive cuando fui gerente me daba mis clasecitas, ¿ya? Entonces, yo creo que la manera de resolver esto es con conocimiento financiero desde joven, desde niño, ojalá, ¿ya? Y vas a evitar que te almuercen fácil, por lo menos. Entonces, yo le tengo, no se me cayó ninguna lágrima por Citadel, ninguna lágrima por Melvin Capital, y quizás sonreí con la desgracia ajena, ¿ya? Esto no es muy espiritualmente bueno, pero es la verdad, ¿sí? Tesla, Arnolfo, Tesla fabrica autos eléctricos, pero el mercado trata como una .com. Mira,
Eso a mí no me preocupa, porque Amazon la trataban como una .com del 2002, es decir, como una porquería, y hoy día es una de las empresas más grandes del mundo. Entonces, si ellos finalmente logran probar que pueden hacer algo que tiene valor para el resto de la humanidad, ya sea el auto eléctrico, ya sea que puedo poner cosas en órbita o quizás en otro sitio más lejos, a poco costo, rehusando los cohetes, cualquiera de esas cosas que tenga valor para la humanidad, entonces quizás se justifique un gran valor para algo que era una .com antes. Amazon la trataban como una porquería. Los distribuidores de libros la miraban para abajo, ¿sí? Cuando se metió de libros a otras cosas, decían estos compadres, me imagino algunos profesores de estrategia de la universidad, cualquier universidad, diciendo, estos compadres no tienen foco. Y sin embargo, mira lo que es Amazon ahora. Entonces, no me preocupa mucho que actualmente la traten como .com, ¿ya? Sin embargo, te digo que parte del precio no es Tesla, parte del precio es que están apretando de manera importante a los cortos, y cortos en Tesla hay muchas veces más que en Reddit. No porcentualmente, sino en plata, por supuesto, ¿ya? Todas las operaciones donde no se cobran comisiones es porque se operan, no sé. Eso no. La pregunta es si cada vez que no hay comisiones hay este chanchullo. Y la respuesta es no sé, ¿ya? Pero yo sospecho que si no hay comisiones, y esta es una empresa, tiene que estar haciendo los ingresos de alguna manera. Y una manera muy común en los Estados Unidos es sell the flow, vender el flujo de órdenes. Ahora, eso no me da a mí el poder decir que cada vez que no hay comisiones alguien está vendiendo el flujo de órdenes, que está haciendo otra cosa que yo no conozca, ¿ya? Pero yo tengo un viejo dicho que me ayudó en mi tesis doctoral. Si algo se ve como pescado, huele como pescado y nada como pescado, probablemente es pescado. Ese es mi punto. ¿Ok? Voy a contestar, si les parece bien, un par de preguntas más. Quiero agradecerles de todo corazón, pero tampoco quiero quitarles sus vacaciones. Y quiero invitarlos a que con mis colegas de finanzas conversemos sobre estos temas. ¿Quieren hablar Bitcoin? Hablaremos. Tengo un tipo, una de las pocas personas que tiene una maestría en monedas digitales. En Chile, probablemente el único, pero no lo sé. De los que realmente conocen. Europeo, serbio él. Es alumno del Magíster en Dirección Financiera y el Executive Master of Finance que vamos a lanzar. Ahí hay un tema espectacular. ¿Quieren conversar de otras cosas? Tenemos realmente un faculty de primera línea. Augusto, Salvador, que hoy día no pudo tener, tenía un problema familiar. Tenemos gente para una gran cantidad de charlas. Entonces, yo les agradezco que estén acá de todo corazón. Les agradezco muchísimo. Y lo que quiero es generar la alternativa para que de acá a un mes conversemos otro tema interesante. Yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Y voy a poner un link para que a través de la universidad ustedes digan qué temas quieren que tratemos y los hacemos, ¿ya? Rodrigo, ¿sí? Ok. Rodrigo Logan dice, el modelo operacional de front running, el modelo operacional está bien, ¿es el que utiliza Felices y Forrados? No, porque Felices y Forrados, o por lo menos no que yo sepa, ¿ya? Para hacer front running, tú tienes que poner órdenes personales tuyas antes que la de tus clientes. Si ellos hacen eso, es front running, pero a mí no me consta. Lo que yo creo es que ellos calculan su rentabilidad de una manera y que la verdadera rentabilidad de los clientes tiene que esperar hasta el momento en que se puedan cambiar y es bastante inferior a la que ellos dicen. Eso es lo que yo creo. Front running, por otro lado, sí ocurre. Yo no soy abogado, entonces yo te puedo decir que a mí me da la impresión que los fondos de cobertura están haciendo front running y un abogado me va a... Tú eres abogado. Un abogado me va a corregir a mí y a decir que no es front running porque ellos no están delante de sus clientes porque ellos no tienen clientes. Un tecnicismo. Pero en todo caso, están tradeando con información que no es abierta al mercado. Es información privilegiada. Eso ocurre en los Estados Unidos hoy. Y es importante saber, ¿ya? Se llama, para el corredor, se llama sell the flow, vendo el flujo de órdenes. Suena inofensivo, pero te convierte en el producto, por si acaso. De la misma manera que cuando usas Facebook o usas alguna de estas plataformas y estás muerto de risa porque la puedes usar sin pagar, ellos venden tu información. Tú eres el producto. En estas corredoras de cero comisiones es muy probable, en el caso de Robinhood estoy seguro, es muy probable que tú seas el producto, por si acaso. Y esta última, Gabriel Lema, profesor, ¿usted cree que es realmente nocivo que la gente se ponga de acuerdo? No. Los grandes se ponen de acuerdo, ya te expliqué los almuerzos de opinión, ¿ya?
Yo creo que mientras las cosas se hagan de manera pública, ¿sí? Se hagan con información pública, ¿ya? Y haya transparencia de información, yo no tengo ningún problema que tú cambies tus ideas de inversión con otro. ¿Por qué va a estar permitido que el gerente de inversiones de un fondo de cobertura pueda almorzar con el gerente de inversiones de otro fondo de cobertura en Papillón, ¿sí? Y hablemos de lo que estamos haciendo, y es ilegal que la gente en el fórum de Reddit llamado Wall Street Bets digan que esto es una idea interesante. Yo no veo. O sea, tiene que ser o es ilegal para los dos o es legal para los dos. Yo por eso insisto que lo importante es que haya información. Y en el caso de Wall Street Bets, te metes a Reddit, tienes que inscribirte, después pides que te acepten en Wall Street Bets, hoy ya aceptan sin mayor dificultad, tengo entendido. Si me aceptaron a mí, estoy seguro lo aceptaron a ustedes. ¿Ya? Y tienes todo el derecho de leer. Y puedes comentar si quieres. Yo nunca he hecho ningún comentario, pero leo. Algunas ideas no me parecen tan buenas, otras ideas son de esas que me levantan una ceja y digan, mira tú. Entonces yo lo hago porque bueno, no sé, pues estoy más viejo, es febrero, tengo más tiempo, entonces voy y miro y copucheo. Eso puede ser la explicación. No veo nada. Mi sensación, no soy abogado, no quiero dármela de abogado, no veo nada ilegal. ¿Ya? Yo quiero agradecer de todo corazón a todos ustedes por el tiempo que se toman en escuchar mi opinión y me da la tranquilidad de haber podido explicar. Quizás ilumino algo por lo que yo he tenido pasión casi 40 años. Yo comencé a los 21, tengo 61, 40 años en este cuento. Y me encanta saber que la gente sabe un poco más. Y me gusta saber que la probabilidad de que se los almuercen por falta de información ha disminuido a propósito de esta charla. Y me va a encantar que ojalá todos, y ojalá más, en las próximas charlas compartan con mis colegas y conmigo sobre temas que quizás sean buenos para todos. Deseo para todos ustedes que ustedes y su familia se mantengan en salud. El bicho no ha pasado por si acaso. Cuídense mucho. Para poder gozar un almuerzo o un café, es importante estar vivos. Así que les suplico que tengan cuidado. Les mando un gran abrazo a todos. Sé que vienen de bastantes partes del mundo. Cuídense mucho y nos vemos el próximo mes, si Dios quiere. Que tengan una linda noche. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Ahí estamos. Gracias a todos.